Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos los asistentes por conectarse, sobre todo en este horario, que es un horario laboral acá en nuestro país. Este es un webinar que organizamos desde el Comité de Cardiopatía Isquémica de la Federación Argentina de Cardiología. Bueno, mi nombre es Miguel Ominal, yo soy actualmente presidente del Comité de Cardiopatía Isquémica. Y hoy vamos a dar inicio ahora a un webinar que lo titulamos Divergencias y coincidencias, diferencias claves entre las guías americanas y europeas en síndrome coronario agudo. Y para eso tenemos como invitado un disertante de lujo para comentarnos al respecto de este tema. Junto conmigo va a estar coordinando el webinar el doctor Luis Keller, que él es cardiólogo, es jefe de la unidad coronaria del Hospital Clemente Álvarez de Rosario y del Sanatorio Británico de Rosario. Es expresidente de la Sociedad de Cardiología de Rosario y también es miembro, por supuesto, del Comité de Cardiopatía Isquémica. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, para mí realmente es un honor y un placer presentar al doctor Borja Ibáñez, que es médico cardiólogo, que hizo su formación en la Fundación Jiménez Díaz, en España, en Madrid, y después estuvo en investigación en el Mount Sinai Medical Center en Nueva York, junto con el doctor Fuster. Cuando vuelve a España, empieza a trabajar también en la Fundación Jiménez Díaz, donde actualmente es médico cardiólogo intervencionista, es director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España, ha redactado más de 300 artículos científicos, es editor asociado de las principales revistas de cardiología europeas, americanas, y es el chairman de las guías que se publicaron en el 2023 sobre síndromes coronarios agudos de la Sociedad Europea de Cardiología. Pero él tiene una enorme pasión por el conocimiento, lo que lo hace no solamente un gran profesional, sino una excelente persona con la cual he podido compartir algunas charlas. Así que realmente, Borja, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y, bueno, y darte nuevamente las gracias por estar esta mañana acá con nosotros. Muchísimas gracias, Luis, por la tan cariñosa introducción y por la invitación a ti, a Miguel y a todos. Como comentaba Luis, para mí es un placer poder estar compartiendo con vosotros un momento y poder estar discutiendo sobre temas de actualidad y en particular sobre las guías de práctica clínica y las diferencias que hay entre las guías europeas y las guías americanas. Y como comentaba Luis, pues siempre poniéndole mucha pasión a lo que hacemos, que es lo que hace que podamos mantener esta actividad tan frenética que tenemos a ambos lados del Atlántico. Entonces voy a empezar mi presentación. No tengo ningún conflicto de interés. Ya han escuchado que he sido el chairperson de las guías de síndrome coronario agudo del año 2023, con el posible conflicto que usted pueda tener a la hora de interpretarlas. Y no tengo ningún conflicto personal o directo que declarar. El manejo del síndrome coronario agudo es una de las historias de éxito más importantes que ha habido en la medicina. De hecho, como están viendo ahí en la parte derecha de la diapositiva, la mortalidad hospitalaria asociada al ingreso por síndrome coronario agudo o por infarto se ha reducido en prácticamente 3 décadas desde un 25% a finales de los años 70 a menos de un 5% en los ensayos clínicos actuales, quizá más cercano al 10% en los registros. Y esto es un cambio radical que se debe principalmente a la reperfusión sistemática en pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio con arteria ocluida, lo que llamamos el STEMI, también al manejo invasivo del síndrome coronario agudo en general y también al desarrollo muy importante de los fármacos, en particular los fármacos antitrombóticos, pero también otras terapias. Sin embargo, aún así, después de todo este avance, todavía la mortalidad a largo plazo y la disabilidad y sobre todo la pérdida de calidad de vida es muy importante. Esto se asocia a un peso muy importante también en los sistemas sociosanitarios y también es importante tener claro que el tratamiento agudo durante del episodio agudo también impacta en efecto a largo plazo y por tanto es muy importante poder seguir generando evidencias para poder seguir mejorando el manejo agudo y también el posterior al síndrome coronario agudo. Como saben, las sociedades americana y europea de cardiología publican diferentes guías. Aquí tienen representadas
antes de las guías del síndrome coronariano agudo a ambos lados del Atlántico, las diferentes guías que había sobre el tema, múltiples guías americanas, guías europeas que probablemente en los últimos años han tomado la delantera importante a las guías americanas, se actualiza mucho más frecuentemente. Y por primera vez en el año 2023, las guías que previamente se publicaban separadas para pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST o para pacientes con síndrome coronariano agudo sin elevación del segmento ST, por primera vez se combinaron en un único documento que se publicó en el año 2023 de por primera vez, como decimos, el manejo del síndrome coronariano agudo en general. Y el principal motivo que nos llevó a combinar estas guías es que realmente el síndrome coronariano agudo es un espectro que tiene diferentes formas de presentación, angina inestable, infarto agudo de miocardio con o sin elevación del segmento ST, pero realmente son en la práctica, en la gran mayoría de los casos, secundarias a la misma base fisiopatológica, en la gran mayoría de los casos, como digo, no en todos, pero en la gran mayoría, y de forma más importante y lo que es más práctico y referente a las guías de práctica clínica, los test diagnósticos, el manejo invasivo, el tratamiento durante la hospitalización y a largo plazo es prácticamente igual para los síndromes coronarios agudos con o sin elevación del segmento ST. Quizá el momento en el que se hacen las intervenciones o el manejo invasivo varía un poco en función del riesgo individual, pero es un manejo que es prácticamente idéntico. Por lo tanto, tenía todo el sentido combinar las guías, no tener guías redundantes, que además se publicaban en diferentes años y que pudieran tener controversias, algunas veces justificadas porque había algunos ensayos clínicos entre medias y otras veces simplemente controversias inherentes a las propias guías. Recientemente, hace un par de meses, se han publicado por primera vez de nuevo las guías americanas que combinan todas las formas de presentación del síndrome coronariano agudo, las guías del síndrome coronariano agudo de la Sociedad Americana de Cardiología, de la American Heart, del American College y de otras sociedades. Y realmente eran unas guías que eran muy esperadas, ya que, como están viendo aquí arriba, la última actualización del manejo de estos pacientes o de las guías de estos pacientes en el lado americano era en el año 2014 para el síndrome coronariano agudo sin elevación del segmento ST y en el año 2013 con una pequeñita actualización en el 2015 para el manejo de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Por lo tanto, era algo que era claramente esperado y de hecho las guías americanas han sido mucho más perezosas en la actualización, como decíamos antes, y han tenido una nueva política y veremos ahora en los próximos años que van a tener actualizaciones mucho más frecuentes. De hecho, las guías americanas se han visto en cierta manera empujadas por la fuerza que han tomado las guías europeas. Y de hecho estarán viendo que hay muchas de las características que de forma pionera se han presentado en las guías europeas han sido imitadas y con buen criterio, pensamos, por las guías americanas. Por ejemplo, están acostumbrados a ver que en las guías europeas, en cada una de las guías, siempre se presenta un nuevo apartado que aparece al principio que dice exactamente qué es nuevo en esta guía respecto a la versión previa. Cuando hay recomendaciones que ya existían previamente, pero que se han revisado al alza, a la baja o lo que fuere, también se presentan en las guías y luego esto se ha copiado, como decimos, en las guías americanas. En paralelo a la publicación del documento de las guías americanas de síndrome coronariano agudo, se ha publicado este artículo, que es un statement que ha hecho los profesores que están viendo en pantalla. Y también ahí no solamente nos comentan cuáles han sido los cambios que ha habido en las guías previas a las guías del año 2024-25, sino que también han hecho de forma importante ya una comparativa entre las guías americanas y las guías europeas de síndrome coronariano agudo que, aunque vamos a comentarlo nosotros durante la presentación, sí que les recomiendo, si tienen interés, que puedan ir a esta guía. Si pudiera empezar por el final de mi presentación de las divergencias y parecidos entre las guías, diría que en general son dos documentos que son sorprendentemente bien alineados. La práctica mayoría de las guías, de las recomendaciones, son muy parecidas, como iremos viendo a lo largo de la presentación. Hay algunas que sí que hay algo controvertido y que lo comentaremos, pero sí que es bastante satisfactorio comprobar cómo se interpreta la evidencia prácticamente igual a ambos lados del Atlántico, y esto incluso en una editorial que he hecho recientemente junto con el profesor Fuster, que escribimos los dos para el JAC y que se publicará próximamente. Hablamos que realmente esto puede ser el primer paso para unas guías universales que pudieran combinar las sociedades europeas y americanas. Una diferencia que hay, que tengo que reconocer que a mí me gusta más la forma de clasificación de las recomendaciones de la clase de recomendación americana, son cuáles son estas clases de recomendación. Como saben, la clase de recomendación 1 es cuando hay una
una evidencia fuerte que muestra que hay un fuerte beneficio asociado a una intervención. La clase de recomendación 3 es que no hay beneficio o incluso puede haber daño. Y luego las clases tipo 2 o las recomendaciones tipo 2 parece que pudiera haber beneficio con mayor o menor fuerza, y eso que puede ser en clase 2A o 2B. Y la diferencia importante que hay entre las americanas y las europeas, que puede parecer trivial, pero yo creo que no lo es que en las guías europeas combinamos como clase 3 tanto las recomendaciones que no son beneficiosas ni perjudiciales, es decir, que se han mostrado que no tienen ningún impacto, como las recomendaciones o las intervenciones o pruebas diagnósticas que se asocian a un daño a los pacientes. Las guías americanas sí que lo diferencian claramente. Yo creo que esto es un paso importante y, de hecho, estamos trabajando en Europa y se va a cambiar la forma de catalogar las clases de recomendación y también los niveles de evidencia. Otra forma importante, y que todavía las guías americanas no se han adaptado, pero que pensamos que lo están intentando hacer también, es cuándo y cómo se presentan estas guías. Las guías europeas se presentan siempre, como saben, durante el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, el Congreso anual, que por cierto este año tenemos el honor de organizarlo, recibirlo por primera vez en Madrid, en mi ciudad natal y donde vivo, y donde les espero que vengan. Sé que Luis vendrá seguro y espero que vengan muchos de ustedes y podamos tener incluso alguna reunión durante el Congreso. Y esto permite no solamente darle mucho impacto a las guías, es probablemente la sesión más importante en todos los congresos, sino que también se organizan sesiones de Meet the Experts, en el cual las diferentes personas que estamos en las task force de las guías presentamos cada uno de los capítulos, recibimos preguntas, explicamos las motivaciones de por qué las guías o las recomendaciones han sido en una manera o en otra, y esto da, creo yo, un plus de transparencia y por lo menos que se pueda explicar a la comunidad cardiológica el por qué se han tomado estas decisiones. En las guías americanas esto no se hace así, y de hecho si leen los documentos verán que la guía americana es un poco más paternalista, podríamos decir, porque describen la evidencia, hacen una recomendación, pero en ningún caso muestran o describen cuál ha sido la interpretación que ha hecho la Task Force y por qué en algunos casos han tomado una decisión u otra, o que nos parece que es muy importante para la transparencia a todo el proceso. Aquí están viendo el algoritmo que se presenta en las guías europeas de qué es lo que se debe hacer desde el principio del proceso hasta el final. Los pacientes se presentan con unos signos, con unos síntomas y con unos signos. Y lo más importante, porque es el estratificador más importante de riesgo que sigue en día hoy existiendo, es el electrocardiograma ante un paciente que tiene sospecha de poder tener un síndrome coronariano agudo. Están viendo aquí que en las guías europeas se sugiere que hay que hacer electrocardiograma en los primeros 10 minutos desde que el paciente se presenta. Es algo que es igual en las guías americanas, también 10 minutos. Tampoco vamos a entrar en mucho detalle. Y los pacientes que tienen síntomas compatibles con síndrome coronariano agudo y tienen elevación persistente del segmento ST se califican con un diagnóstico de trabajo, que luego en algunos casos el diagnóstico final no será el mismo, pero sí con un diagnóstico de trabajo de infarto con elevación del segmento ST, alta probabilidad de tener una arteria coronaria agudamente ocluida, y por tanto se dispara el manejo invasivo de estos pacientes, ya que es el marcador de riesgo más importante que hay. Aquí están viendo cómo es el pathway de estos pacientes. Lo más importante es primero decidir de las dos estrategias de reperfusión que hay, angioplastia primaria o fibrinolisis, cuándo se debe de tomar la decisión de una u otra, en el caso de que estén las dos disponibles. Y aquí están viendo que, aunque es un valor que realmente es arbitrario, estos 120 minutos, podríamos hablar luego, si quieren, la discusión de dónde viene. Hay múltiples estudios que han mostrado diferentes números y de forma arbitraria se tomó por parte de la Sociedad Europea de Cardiología estos 120 minutos como el tiempo estimado desde el momento en el que se hace el diagnóstico del infarto con elevación del segmento ST. Estimamos que podemos tener la arteria abierta con una angioplastia primaria. Si este tiempo se estima que es menos de 120 minutos, el paciente debe ser derivado a una angioplastia primaria, mientras que si estimamos que no va a ser 120 minutos, sino que va a ser más, el paciente debe de ser sometido a una fibrinolisis inmediata y trasladarlo a un centro con capacidad de hacer manejo invasivo, siempre y cuando no haya contraindicaciones para la fibrinolisis. Las guías americanas, aunque sea un número que es arbitrario, también toman la misma decisión. Se estima si son 120 minutos y en el caso de que no lo sean, el paciente debe ser sometido a fibrinolisis y si no, siempre a una angioplastia primaria. Y luego es importante, este es el tiempo para la decisión de la estrategia de reperfusión, diferenciarlo de lo que serían los controles o los indicadores de calidad. En las guías europeas estimamos que un manejo de calidad de los pacientes debe ser cuando se consigue una reperfusión
por angioplastia primaria dentro de los 60 minutos desde el diagnóstico, cuando los pacientes se presentan directamente en el hospital que tiene angioplastia primaria, o 90 minutos cuando el paciente tiene que ser trasladado, o bien desde otro centro o bien desde la ambulancia. Y las guías americanas son un poco más conservadores con estos tiempos. Como están viendo aquí, establecen estos 90 minutos o 120 minutos cuando el paciente tiene que ser trasladado. Muy probablemente esto tenga que ver con las peculiaridades del país y con los traslados. Es un control de calidad y, en cualquier caso, lo más importante es tener claro los 120 minutos para decidir si hace fibrinolisis o no, y luego hacer la reperfusión lo antes posible. Esto simplemente es un indicador de calidad. Se deben de medir los tiempos para poder mejorar el manejo de los pacientes en nuestra región. Luego, otra pequeña diferencia es hasta cuándo está indicado hacer una reperfusión rutinaria en todos los pacientes, en una angioplastia, una reperfusión rutinaria, como ven. Tanto en las guías americanas como en las guías europeas, la indicación clase 1A es hacer una reperfusión de rutinaria en las primeras 12 horas. Pasadas las 12 horas, el paciente sigue teniendo síntomas, en cualquier momento para las guías europeas sigue siendo una recomendación clase 1, hacer una angioplastia primaria en todos los casos. En el caso de las guías americanas, esta recomendación la tienen con una recomendación clase 2A. Podría ser bastante discutible si 1 o 2A. Yo creo que 2A también sería acorde con la evidencia actual que hay, pero bueno, las guías tomamos una recomendación 1, pero como ven, un nivel de evidencia C, porque es un nivel de expertos. Pero lo más relevante es que los pacientes que ya no están sintomáticos, en las guías europeas se recomienda una reperfusión o una angioplastia primaria de forma rutinaria hasta las 48 horas, mientras que en las guías americanas este límite se pone en las 24 horas. De tal manera que una apertura de la arteria ocluida de forma rutinaria más allá de las 48 horas en Europa o 24 horas en las guías americanas se considera que está contraindicado. Luego podemos hablar de cuál es esta diferencia entre 24 y 48 horas. Son principalmente derivadas del estudio BRAVE 2, pero bueno, es importante señalar que esta es una de las diferencias que hay y porque en Europa hemos sido un poco más agresivos y recomendamos una apertura de la arteria coronaria ocluida hasta las 48 horas de forma rutinaria. En el caso de los pacientes que se presentan con cuadros sugestivos de síndrome coneagudo y no tienen elevación persistente del segmento ST, se considera un diagnóstico de trabajo de síndrome coneagudo sin elevación del segmento ST, y en este caso toma especial relevancia la determinación de biomarcadores de daño miocárdico, como saben son las troponinas. En Europa hemos sido muy pioneros en estos algoritmos de detección rápida o descartar rápido un síndrome coneagudo. Utilizamos y se recomiendan el algoritmo 0-1, quiere decir hacer una determinación de troponina en el momento en que el paciente llega al hospital y repetirla a la hora, y en función de estas dos determinaciones tomar la decisión de descartar el síndrome coneagudo, hacer el diagnóstico del síndrome coneagudo o en algunos casos que podía ser borderline. Es decir, estos algoritmos rápidos, idealmente 0-1, y cuando no esté disponible el 0-2. Y en las guías americanas también es bastante parecido. En este caso, nosotros recomendamos siempre que se determine en Europa, en la Sociedad Europea de Cardiología, la troponina de alta sensibilidad. En las guías americanas dicen que preferentemente utilizándola, quizás algo más terminológico, pero bueno, claramente en ambos lados del Atlántico recomendamos las troponinas de alta sensibilidad. Y luego también nuevamente aquí están viendo que los algoritmos cuando se utilizan las troponinas de alta sensibilidad son iguales que el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología, es decir, el tiempo cero y a la 1 o 2 horas en el caso que se utilice la troponina de alta sensibilidad. Es decir, nuevamente un agreement, un acuerdo bastante importante en cuanto son los test diagnósticos para pacientes con sospecha de síndrome coronariagudo. En cuanto a cuándo realizar la coronariografía invasiva en pacientes con síndrome coronariagudo, este ha sido el tema de mucha discusión, de realización de múltiples ensayos clínicos. Un paciente que le ingresamos con un síndrome coronariagudo sin elevación del segmento ST, ¿cuándo debemos hacerle la coronariografía, es decir, el manejo invasivo? En las guías de la Sociedad Europea de Cardiología también verán que las americanas es parecido. Es el riesgo propio del paciente el que determina cuándo debe hacerse de esta coronariografía. Cuando el paciente tiene alguno de los signos de muy alto riesgo, inestabilidad hemodinámica, arritmias, recurrencia de dolor, etcétera, el paciente debe de ser sometido a una angioplastia o una coronariografía inmediata. Esto es una recomendación clase 1. Luego tenemos el segundo nivel, un nivel más bajo de riesgo, que serían los pacientes que llamamos de alto riesgo,
que, por hacer la historia larga corta, son aquellos pacientes que tienen elevadas las troponinas, es decir, tienen diagnóstico de infarto sin elevación del segmento ST dentro del síndrome coronario agudo, o que tienen un riesgo evaluado con la escala de Grace de más de 140. En estos casos que se consideran de alto riesgo, aquí están viendo que la recomendación es hacer la coronografía durante el ingreso y idealmente hacerlo durante las primeras 24 horas. Esto, como ven, aquí ha sido una revisión a la baja de la Sociedad Europea de Cardiología, ya que en las guías del año 2020 se recomendaba una recomendación clase 1, lo cual fue ya un poco controvertido, hacer la coronografía siempre dentro de las primeras 24 horas. Y el motivo principal por el cual no hicimos una revisión a la baja del clase 1 a clase 2A es que realmente los múltiples ensayos clínicos que han testado una estrategia precoz versus una estrategia tardía, con las múltiples limitaciones que tiene, que cada uno considera precoz o tardío, diferentes momentos, el manejo precoz ha mostrado únicamente una reducción significativa de la isquemia recurrente. En ningún caso los ensayos que han mostrado que hubiera ninguna diferencia, siempre y cuando se hiciera la coronografía dentro de la hospitalización, en mortalidad, reinfarto o ingreso por insuficiencia cardíaca. De tal manera que en las guías americanas nuevamente recomiendan que hay que hacer una coronografía durante el ingreso a los pacientes siempre. Si los pacientes siguen teniendo, o sea, si tienen signos de muy alto riesgo, debe de hacerse de forma inmediata. Y como están viendo aquí también, igual que las guías europeas, recomendación clase 2A, hacer la coronografía dentro de las primeras 24 horas. Nuevamente están muy alineadas ambas guías. Luego pasamos al manejo antitrombótico, que es la piedra angular del tratamiento del síndrome coronario agudo. Esta es nuevamente una diapositiva de las guías europeas, que yo creo que también a nivel gráfico todavía tienen la delantera sobre las guías americanas, ya que los gráficos, las figuras y los esquemas son mucho más visuales. Yo creo que las americanas también se acercarán en los siguientes años. Y en uno de nuestros gráficos pues mostramos cuál es la anticoagulación que debe de administrarse un paciente con síndrome coronario agudo. Ven que hay diferentes opciones que no voy a entrar en gran detalle, luego lo podemos discutir en función de ese infarto con elevación del segmento ST sometido a una angioplastia primaria o síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Hay que anticoagular a los pacientes y bueno, lo único que podríamos nombrar es que el fondaparinux, que está recomendado en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, no lo está en pacientes con elevación del segmento ST. Pero yendo a un tema un poco más interesante y que tiene más miga o discusión, es el pretratamiento, que lo que se llama, es decir, la carga de antiagregantes antes de hacer el manejo invasivo. En las guías europeas, clase 1, dar una carga en el momento de la sospecha clínica de aspirina en todos los casos. Sin embargo, aquí están viendo que el hacer una carga con inhibidores de P2 y 12 en los síndromes agudos sin elevación del segmento ST es una clase 3, no está recomendado. Luego hablaremos un poquito de esto. Y incluso en los pacientes con síndrome agudo con elevación del segmento ST, esta recomendación ha sido una recomendación a la baja. Es decir, ahora mismo es una recomendación 2B. Que sea una recomendación clase 2B y que sea una recomendación a la baja, no quiere decir que en las guías europeas no se recomiende hacer un pretratamiento en pacientes con infarto con elevación del segmento ST con inhibidores de P2 y 12. Esto es muy importante, porque recordar, y por eso lo he puesto en las primeras diapositivas, clase 2B quiere decir que parece que hay beneficio de la intervención, lo que pasa es que la evidencia no es muy fuerte. Y realmente esto es así. Tenía una diapositiva que no la he puesto, pero bueno, tampoco quería prolongarlo mucho. Lo que quería mostrar es que no ha habido ningún estudio moderno observacional que haya mostrado que en la era de la angioplastia primaria actual, hacer una carga rutinaria con inhibidores de P2 y 12 en pacientes con elevación del segmento ST antes de la coronografía se asocie con ningún beneficio. Tampoco se asocia con ningún daño. Puede que incluso pueda haber algunos endpoints subrogados que puedan ser beneficiosos y es por ello que es una recomendación clase 2B. Aquí combinamos tanto las guías europeas como las americanas en lo que es la precarga. Nuevamente, en la guía europea hemos visto que se precarga con aspirina clase 1, igual que en las guías americanas, y la precarga con inhibidores de P2 y 12 les he estado comentando por qué es una recomendación clase 2B en la Sociedad Europea de Cardiología y, sin embargo, las guías americanas han optado por mantener la recomendación clase 1. Esto yo creo que es algo nuevamente más semántico, porque como les digo, es más liberal y por tanto la decisión del operador en las guías europeas, que sea una clase 1 el precargar a todos los pacientes con inhibidores de P2 y 12, nosotros pensamos que es un poco agresivo, no está basado en la evidencia,
pero bueno, realmente no es una controversia enorme porque en ningún caso es un 1 versus un 3. Esta es la diapositiva que les quería mostrar antes, y perdonen que la tenía descolocada, que esto sería de forma sistemática, estudios observacionales que han mostrado que la precarga de forma rutinaria no se asocia con ningún beneficio en ningún endpoint duro, como están viendo aquí. Y luego el síndrome agudo sin elevación del segmento SD, nuevamente hemos visto que la carga de aspirina está recomendada, es una clase de recomendación clase 1, tanto en las europeas como en las americanas. Y algo muy importante, que es lo que les quería decir, en las guías europeas es una clase 3 hacer una precarga de forma rutinaria en estos pacientes. Sin embargo, en ambos casos, tanto en las europeas como en las americanas, están viendo que hay una recomendación clase 2B, que se debe de considerar, o perdón, que se puede considerar, siempre y cuando el manejo invasivo no se vaya a hacer dentro de las primeras 24 horas. Es decir, aquí lo que quisimos hacer en la Sociedad Europea de Cardiología y que ha sido seguido por la sociedad o ratificado por la Sociedad Americana de Cardiología es individualizar el riesgo del paciente y poder utilizar lo que es la logística también. Si yo ingreso un síndrome coronariano agudo que no tiene muy alto riesgo, tiene alto riesgo, le voy a hacer una coronografía y sé que no la voy a hacer las primeras 24 horas porque es un viernes y no la voy a hacer hasta el lunes o por motivos logísticos, no es bueno tener a este paciente más de 24 horas sin carga de P2 y por lo tanto se deja la puerta abierta, aunque no hay ninguna evidencia en ensayos clínicos, a darle una precarga con inhibidores de P2 y 12. Y luego ya pasamos a la elección del tipo de antiplaquetario, aspirina siempre, como hemos dicho. En ambas guías, tanto en las europeas como en las americanas, se recomienda el uso de inhibidores de P2 y 12 potentes, es decir, prasugrel o tricagrelor por encima del clopidogrel. Y aquí están viendo que en las guías europeas sí que nos hemos mojado ya desde el año 2020 en recomendar la preferencia del prasugrel por encima del ticagrelor. Es una recomendación clase 2A que se basa principalmente en el ensayo clínico ISA-REACT-5, más de 4.000 pacientes, síndrome coronariano agudo tanto con como sin elevación del segmento ST, aleatorizado su estrategia de doble integración 12 meses con prasugrel versus ticagrelor, y aquí están viendo que los pacientes que recibieron prasugrel tienen una reducción significativa del endpoint combinado duro de muerte, infarto o ictus, sin tener un aumento en el riesgo de sangrado. Puede tener limitaciones de un estudio observacional, un único país que únicamente se reclutaron pacientes en Alemania, pero aún así es un ensayo clínico muy potente que ha mostrado el beneficio del prasugrel sobre el ticagrelor. En las guías americanas no existe una recomendación en este sentido. Se describe, lo cual es sorprendente, yo creo que es probablemente la mayor controversia entre las guías europeas y las americanas, describen muy bien el estudio ISA-REACT-5, dicen que es un estudio open label, randomizado, que mostró que había menor reducción del MACE y sin ningún aumento de sangrado con prasugrel. Sin embargo, esto no se traduce en que este comentario que hacen se traslade en ninguna recomendación. De hecho, en las guías americanas recomiendan aspirina y ticagrelor o prasugrel. Y lo que el texto que utilizan para soportar que ambos antiplaquetarios potentes, P2 y 12 potentes, estén al mismo nivel, es que tanto prasugrel como ticagrelor aumentan el riesgo de sangrado comparado con el clopidogrel. Lo cual, personalmente, y lo hemos hablado con múltiples personas de nuestra Task Force y otras Task Force, es bastante sorprendente el por qué se puede describir una evidencia como esta y esto no se traslada a una recomendación. Y no solamente es el ensayo clínico ISA-REACT-5, sino que también hay estudios con endpoints subrogados que muestran la superioridad del prasugrel sobre el ticagrelor. Aquí está viendo un estudio publicado en el año 2020 que el endpoint es agregación plaquetaria. Aquí están viendo que los pacientes con prasugrel tienen una reducción más importante de la actividad plaquetaria que los pacientes que reciben ticagrelor, tanto en las primeras 24 horas como entre las 24 y las 48 horas. Esto también se asocia con una reducción incluso de los marcadores inflamatorios y con una mejor función, incluso mejor función endotelial. Y aquí hay otro estudio que fue publicado en el año 2023, más reciente, en el cual era un pequeño ensayo clínico de casi 250 pacientes con infarto y elevación del segmento ST sometidos a trombolisis y angioplastia, y se vio como el porcentaje de pacientes que tenían un TIMI-3 era mucho mayor con prasugrel que con ticagrelor, y además la mejoría de la fracción de eyección era más en pacientes que habían recibido prasugrel que los que habían recibido ticagrelor. Es decir, nosotros nos ratificamos en que la evidencia, y sin tener ningún conflicto detrás, apoya a que el prasugrel es superior que el ticagrelor
en pacientes con síndrome coronario agudo que son sometidos a manejo invasivo. Y de hecho tenemos también recientemente, todavía no se ha publicado como artículo, pero sí que se presentó en el Congreso de Londres del año pasado, el año 2024, en el cual en un estudio observacional en Dinamarca de toda la nación, más de 10.000 pacientes, vieron cuáles eran las diferencias entre pacientes que habían recibido prasugrel o ticagrelor, y aquí están viendo resultados interesantes. Aquí están viendo en MACE, que es el endpoint duro, aquí están viendo cómo el ticagrelor está en la unidad, y están viendo aquí cómo el prasugrel se asocia a una reducción de un 30% del MACE. Mortalidad de cualquier causa no es significativa las diferencias, pero también hay una tendencia. Eventos isquémicos, reducción significativa con prasugrel, y incluso el sangrado no hay diferencias, y si hubiera algo sería un poquito incluso menos de sangrado, pero vamos, podemos decir que no hay evidencia. Es decir, en vida real, aplicándolo en la vida real, también hay evidencias que el prasugrel es superior al ticagrelor. Luego, algo también importante, ¿cuánto tiempo es la estrategia estándar de doble antiagregación? En las guías, en la Sociedad Europea de Cardiología se mantuvo, y esto ha tenido cierta controversia porque ha habido incluso muchos comentarios editoriales de por qué no se ha optado por una estrategia reducida o abreviada de 3 o 6 meses y por qué se ha optado por mantener estos 12 meses de doble antiagregación. Luego podemos hablar de las múltiples evidencias que hay, pero es también bastante reassuring, ¿no? Bastante reconfortante ver que la sociedad americana, las guías americanas han mantenido también este mismo abordaje. Consideran que por defecto la terapia by default o por defecto, ¿no?, debe ser 12 meses de doble antiagregación con aspirina y un inhibidor potente de P2 y 12. Esto es importante, que se mantienen. Aquí están viendo este artículo que les decía que compara las recomendaciones, Sociedad Europea y Sociedad Americana, y aquí están viendo que por lo menos debe ser administrado durante un año para reducir el riesgo de MACE. Luego se presentó de forma pionera, de forma novedosa o por primera vez, dada el amplio número de ensayos clínicos testando estas alternativas de terapias reducidas, las posibles estrategias alternativas de doble antiagregación a los pacientes en los cuales queremos reducir el riesgo de sangrado. Es muy importante que son estrategias para reducir el riesgo de sangrado, que pueden ser a pacientes que per se tengan un alto riesgo de sangrado, pero incluso para pacientes que, aunque no tengan en las escalas de riesgo un alto riesgo de sangrado, sí que el sangrado pueda ser un problema por su actividad, por la profesión, por su actividad deportiva y demás. En la Sociedad Europea de Cardiología proponíamos diferentes estrategias. Lo más importante en el primer mes es un no-go zone. El paciente tiene que estar con doble antiagregación, pase lo que pase, salvo que tenga algún evento, algún sangrado que sea life-threatening. Y luego, pasados estas 24 horas, tenemos diferentes recomendaciones. Tenemos una nueva recomendación en la Sociedad Europea de Cardiología 2B para quitar un antiagregante al mes, es decir, doble antiagregación durante un mes y luego posteriormente una monoterapia con antiagregantes, que puede ser con aspirina o con un inhibidor de P2 y 12, preferentemente el inhibidor de P2 y 12. Esto para pacientes con alto riesgo de sangrado, pero incluso para los pacientes, aunque no tengan alto riesgo de sangrado, hay una recomendación 2A para los pacientes que, llegados a los 3 o a los 6 meses, no han tenido ningún sangrado, se pueda considerar el reducir o abreviar esta terapia doble antiagregante. Y luego también está viendo aquí a la derecha que otra posible estrategia es, pasado un mes, hacer lo que llamamos el descalado, es decir, pasar de inhibidor de P2 y 12 potente, prasugrel o ticagrelor, a clopidogrel. Esto es un 2B. Y en las guías americanas es muy parecido, lo están viendo aquí. Nuevamente están viendo aquí que la izquierda por default, o sea, la estrategia por default es 12 meses de doble antiagregación, o al menos 12 meses de doble antiagregación. Esto del medio sería de pacientes que están con triple terapia porque tienen anticoagulación. Y luego están viendo aquí que la reducción, en este caso al mes o entre el mes y 3 meses, y pasarles de doble antiagregación a monoterapia, en las guías americanas aparece como una clase 1, lo cual creo que puede ser confuso, puede confundir a la comunidad, ya que estas son estrategias para reducir el riesgo sangrado. No podemos tener como clase 1 12 meses de por defecto y clase 1 1 o 3 meses. Es decir, esto es un poco algo que hay que explicar. En el caso en el que haya que se quiera reducir o porque hay un alto riesgo de sangrado, entonces sí estaría recomendado. Y nuevamente las guías americanas están viendo aquí que son bastante directas en cuanto a recomendar el tipo de antiagregante en monoterapia y se moja más por el ticagrelor. Quizás sí que puede haber cierta evidencia, pero también hay algunos estudios con clopidogrel. Y lo que sí que es cierto
y con aspirina también, pero lo que sí que es cierto es que no hay ningún estudio en monoterapia con prasugrel todavía. Nosotros vamos a realizar uno muy grande en Europa, que tengo la suerte también de coordinar, pero bueno, este es el motivo para que la monoterapia pues no se haya testado nunca con prasugrel. Luego ya me quedan unas poquitas diapositivas. En cuanto a la imagen intravascular, entró de forma pionera por primera vez en las guías del año 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología la utilización de estas imágenes intravasculares, ¿no? con IBUS o con OCT. Por primera vez se recomienda con clase 2A. Ya estaba recomendado antes en las guías de revascularización, pero no específicamente para pacientes con síndrome coronario agudo. En este caso, por primera vez se recomienda la utilización de imagen coronaria para guiar la angioplastia, con una recomendación clase 2A. Luego les voy a comentar el por qué es un 2A y cuál es la diferencia con las guías americanas donde es un 1, pero verán que es un 1 especificando en qué pacientes. Esto es un 2A para todo el global de los pacientes con síndrome coronario agudo. Y luego también una nueva recomendación 2B, porque todavía la evidencia no es muy fuerte, aunque empieza a haber evidencias de utilizar especialmente el OCT en el caso de que sean lesiones ambiguas, que no quede claro cuál es la lesión responsable del infarto. Y aquí las guías americanas, como lo estoy diciendo, que les he dicho antes, tiene una recomendación clase 1, es una recomendación más fuerte para la utilización de la imagen intravascular, pero como están viendo aquí es una clase 1, pero acotando a qué pacientes. Y serían para el implante del stent, es decir, para guiar la intervención, igual que las guías europeas, pero en este caso ya hablan de lesiones complejas, principalmente el left main, perdón, lesiones complejas o el tronco coronario principal, el left main. Tuvimos mucha discusión en Europa y la idea era o bien utilizar una recomendación clase 1 y hablando de tronco coronario izquierdo, lesiones proximales o lesiones complejas, o dejarlo con un 2A más abierto y que sea el operador el que decida, ya que en algunos casos incluso puede ser una lesión en la descendente anterior media, que puede que no sea compleja, pero para elegir por el tamaño del stent que se va a implantar se puede utilizar y en ese caso no entraría con esta recomendación clase 1. Nuevamente yo creo que es algo más de nomenclatura, pero el espíritu de las dos recomendaciones es prácticamente el mismo. Otro campo en el cual ha habido múltiples evidencias recientemente es cómo tratar pacientes que tienen síndrome coronario agudo y además de la arteria responsable del infarto tienen lesiones severas en otros vasos. Aquí se ha dado la vuelta a la tortilla, ya lo hemos hablado muchas veces. He tenido la suerte de estar, estuvimos en Rosario el año pasado, lo estuvimos discutiendo en detalle y bueno, lo hemos hecho en múltiples seminarios. Hasta el año 2015 o 2016 la recomendación era en contra de hacer una revascularización completa, era centrarse en la arteria responsable del infarto y el resto dejarlo y ver si tenía algún síntoma el paciente. Sin embargo, ha habido múltiples ensayos clínicos, que tampoco voy a entrar en detalle, que han mostrado que la revascularización completa, o bien el mismo procedimiento o bien stages, ¿no? En diferentes etapas, se asocia una mejoría muy clara de los eventos duros. Esto es así tanto para infarto con elevación del segmento ST, donde ha habido mucho más trials, como para infartos sin elevación del segmento ST. Y aquí una nota también de por qué es la diferencia con las guías americanas, que luego les voy a presentar, que es una clase 1 para el STEMI, igual que en Europa, pero también un 1 para el non-STEMI, la resolución completa, y esto se debe a que en el momento en el que se publicaron las guías europeas todavía no estaban publicados los trials que han venido después, como el FIRE y algún otro, en el cual incluían pacientes con infartos sin elevación del segmento ST, y por lo tanto en las guías europeas, la evidencia que había, recomendábamos una clase 2A porque todavía no estaba claramente esto demostrado con trials, aunque parecía que esto sí que era evidente. Luego también muy importante, esto de la revascularización completa, en el caso de los pacientes que se presentan en shock cardiogénico, no deben de ser sometidos a la revascularización completa en el procedimiento índice, es decir, shock cardiogénico, aunque tenga multivaso, hay que centrarse en la arteria responsable del infarto y luego esperar a que el paciente supere el shock, y en ese caso en las guías europeas recomendamos hacer una revascularización por etapas. Y luego aquí están viendo las guías de las recomendaciones de las guías americanas, que como digo es bastante parecidas. Tampoco voy a entrar en gran detalle, pero bueno, aquí están viendo que la diferencia es de nomenclatura. En las guías europeas recomendamos hacer la angioplastia solamente a la arteria responsable del infarto cuando es shock cardiogénico clase 1, y en las guías americanas es un clase 3 hacer la revascularización completa. Es decir, es lo mismo, pero explicado de diferente manera. Y luego aquí están viendo que los pacientes con síndrome agudo con elevación del segmento ST es una clase 1 hacer una revascularización completa, y luego esto se puede hacer o bien en el mismo momento o bien después en función también de la lesión, de cómo sea el tipo de lesión. Es decir, en general bastante parecidas. Y ya me queda simplemente un tema, ya para dejar por lo menos 15 o 20 minutos para la discusión.
manejo de hipolipemiante, muy importante el síndrome coronario agudo. Las guías europeas del año 2023 por primera vez ordenábamos cómo debe ser el abordaje. Por defecto debe ser primero iniciar una estatina potente y después de unas semanas, si no está controlado y el LDL no ha bajado por debajo de 55, añadir ezetimibe, esperar un tiempo y si con estas terapias combinadas aún así sigue estando por encima de estos 55 de LDL, añadir los inhibidores de PCS, los PCSK9 inhibitors. Y luego también están viendo que se presentaban algunas otras alternativas en el cual se podía incluso iniciar una terapia combinada en el momento del ingreso del paciente. Este es el resumen de qué abordaje están haciendo las guías americanas. Es un poquito menos agresivo, lo mismo que habíamos comentado antes en alguna otra indicación, que son un poquito menos agresivas que las guías europeas. La recomendación sería clase 1 a llevar un LDL por debajo de 70 y un clase 2A para llevarlo entre 55 y 70. Y ya esta es la última presentación. Ya nuevamente las guías europeas sí que tienen mucho más material para poder interaccionar o interactuar y ver las recomendaciones, pero aún así como resumen les podría decir que igual que he empezado les digo que es bastante satisfactorio ver que las guías están bastante alineadas. Todavía yo creo que les queda un poquito a las guías americanas para llegar al nivel de transparencia y de engagement con el público que tienen ya las guías europeas, pero no hay ninguna duda que están avanzando y ojalá este sea el primer paso para unas guías universales. Y aquí ya voy a terminar mi presentación. Estaré encantado que podamos tener tiempo para la discusión. Bueno, muchas gracias, Borja. Realmente una interpretación de ambas guías, donde pudiste bien recalcar las similitudes, que la hay y muchas, y también esas diferencias que seguramente va a abrir ahora la discusión. Así que bueno, le paso a Miguel para que presente a los panelistas y podemos empezar un poco el comentario de ellos. Bueno, perfecto. Sí, me sumo a las felicitaciones para el doctor Borja Ibáñez. La verdad, un placer. Siempre las veces que me ha tocado escucharlo muy claro y siempre con mensajes puntuales en un tema tan amplio, ¿no? Bueno, en honor al tiempo vamos a ir presentando. Contamos con un panel de expertos, todos miembros del comité, expertos en la materia. Tenemos como panelista al doctor Juan Muntaner, él es médico cardiólogo clínico, jefe de unidad coronaria del Centro Modelo de Cardiología y Sanatorio Modelo de Tucumán, expresidente de nuestro comité. También contamos con el doctor Hugo Ramos, que es expresidente también de nuestro comité de cardiopatía isquémica, es cardiólogo en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba y es profesor asociado de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Y por último también al doctor Sebastián García Zamora, que es médico cardiólogo de la ciudad de Rosario, es director de la carrera de especialista de cardiología de la UBA, en la sede del Sanatorio de Rosario, y es miembro de nuestro comité. Juan, si querés, empezamos con vos. Estás muteado. Bueno, muchas gracias por la invitación al Comité de Isquémica y realmente brillante la presentación, doctor Ibáñez. Ha sido un placer escucharlo. Y la pregunta mía es que parece que estamos mucho más enfocados en la hemorragia que en la complejidad trombótica del síndrome coronario agudo. Estamos acortando todo y una de las cosas que a mí me preocupa es que tener un paciente en síndrome coronario sin supradesnivel del ST que tiene un Grace más de 140 troponina, aunque esté estable clínicamente y se lo vaya a estudiar a las 12, 18 horas, no darle doble antiagregación plaquetaria por el riesgo de sangrado y no por el riesgo de trombótico. Si existe algún esquema de carga isquémica o de riesgo isquémico, aparte del score Grace, que está perdiendo cada vez más peso, nos estamos enfocando definitivamente más en la hemorragia. Y eso se nota, por ejemplo, en las guías europeas, la descalación es 3 en las guías europeas y en cambio es 2B o 2A, creo, en las americanas. Es decir, la descalación de tica o prasu a clopidogrel a los 30 días está un poco contraindicada en las guías europeas, no así en las guías americanas. Esos son más o menos. Tengo para hacer muchas preguntas más, pero no la tiempo. Muchísimas gracias, Juan. Estoy totalmente de acuerdo que
Ha habido una preponderancia reciente a estarnos principalmente centrados en el tema de la hemorragia, que no hay ninguna duda que es muy relevante, ya que el paciente que sangra es un paciente que sabemos que es de muy alto riesgo y eso altera su pronóstico vital. Pero estoy totalmente de acuerdo que realmente los pacientes que más riesgo de sangrado tienen también generalmente son los que más riesgo trombótico tienen. El hecho en el cual en las primeras 24 horas, si se va a hacer un manejo invasivo, no se dé carga de inhibidores de P2 y 12, está no solamente por el riesgo de sangrado, que yo creo y estoy de acuerdo que tampoco es que sea enormemente mucho mayor, sobre todo en las primeras 24 horas. Estamos muy sesgados por el ensayo clínico ACOAST, que mostró que un pretratamiento en síndrome con sin elevación del segmento ST se asocia a mayor riesgo de sangrado que el no pretratamiento, que el tratamiento en el momento de la coronografía invasiva. Pero es un ensayo clínico que es un poco peculiar, ya que las curvas de diferencia de sangrado no solamente se vieron en las primeras 24 horas, sino que siguen aumentando me parece que hasta los 14 días, lo cual es muy raro porque en el momento de la coronografía todos los pacientes ya recibían esta carga. Pero aún así, también es cierto que se asocia que no es un porcentaje muy pequeño de pacientes que sí que serán sometidos a lo mejor a cirugía de bypass coronario y en esos casos tenerlos con carga puede limitar un poquito el manejo. Y debido a que el tenerlos con aspirina y que los pacientes también están anticoagulados, o bien con fondaparinux o bien con la noxaparina, pues en ese caso es que la recomendación salió de esta manera de no darlo de forma rutinaria. Pero como digo, siempre y cuando sea más allá de las 24 horas sí que se empieza a dar una carga, lo cual también estoy de acuerdo que es un poco un twist en la interpretación, porque el riesgo de ese paciente en las primeras 24 horas va a ser el mismo que el que hubiera tenido, ya que le vamos a tener desde el momento en el que le diagnosticamos ya con esta carga y da igual hacer la ecografía en 24 que en 48 horas. Es decir, es un poquito controvertido, pero es un poco resumiendo las evidencias que hay, pero en general estoy de acuerdo con su comentario. Muchas gracias. Bien, sí, para comentar algo simplemente muy cortito respecto a esto, nosotros cuando salió la guía europea, como que esto del pretratamiento hizo mucho ruido y de golpe era no pretratar. Bueno, nosotros lo discutimos mucho con todos los miembros del comité y por ahí el mensaje que nosotros dimos fue un poco más individualizarlo. Pero bueno, eso también tiene que ver con la realidad, ¿no? Claramente el doctor lo dijo en la presentación, las guías son recomendaciones que están basadas en evidencia, después hay que aplicarlas según la realidad de cada medio. Por ahí, yo creo que también es lo que dijo Juan, nosotros tenemos un tiempo a la cinecoronariografía que puede ser mayor y sobre todo cuando nos acercamos a las grandes ciudades. Entonces, como que nosotros el mensaje fue un poco, no, sigamos pretratando, individualizando en qué casos no. Pero bueno, sí, sí, obviamente que el mensaje de la guía está claro. Hugo. Bueno, muchas gracias, doctor Borja, por la excelente presentación. Tenía dos preguntas muy breves. La primera sería, ¿cuál es la diferencia entre las guías europeas y las americanas? Usted dijo respecto a hacer la angioplastia hasta las 48 horas de un infarto con ST y las americanas 24 horas, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería digamos, la razón por la que las guías americanas recomendarían más ticagrelor que prasugrel? En la segunda vamos a pasar, va a ser más interesante la interpretación. La primera realmente es complicada la interpretación de la evidencia y realmente ha habido pocos ensayos clínicos que hayan hecho de forma rutinaria una revascularización o apertura de la arteria ocluida en pacientes que se presentan más allá de las 12 horas versus no hacer una apertura de la arteria de forma rutinaria. El único ensayo clínico que hay, o por lo menos un ensayo clínico con un tamaño relevante, es el BRAVE2, y en el cual se mostró que la apertura de forma rutinaria de pacientes que incluso tenían hasta dentro de las 48 horas después de haber empezado con los síntomas, se asociaba con una mejoría un endpoint subrogado, que era el miocardio salvado, y también muy a largo plazo con una mejoría del compuesto isquémico, incluyendo muerte. Lo que pasa es que un ensayo clínico relativamente pequeño con 300 pacientes, me parece. Este fue el motivo principal por el cual en Europa no quisimos cerrar la puerta a estos pacientes, que no son muchos, pero no son pacientes que se presentan, que ya están asintomáticos, que es verdad que no son muchos estos pacientes,
que han tenido claramente una elevación de ST o por lo menos tienen ya una Q y una sospecha que tienen que han tenido una arteria completamente ocluida con necrosis, y un poco no limitarles a llevarles a la sala de hemodinámica y en el caso de que se vea que está arteria ocluida, abrirla. Y por otro lado tenemos las evidencias del ensayo clínico OAT, en el cual se mostró que pacientes que venían más allá de las 72 horas, entre 48 y 72 horas, con una arteria ocluida, todas las arterias ocluidas de forma rutinaria no tenía ninguna mejoría. Es decir, es un poco difícil porque los ensayos clínicos tienen algunos tiempos que son solapantes y un poco el problema o la problemática que hay es que no hay ningún ensayo clínico grande que haya abordado esta pregunta de forma directa. Yo creo que entre esas 12 y las 24 horas en Europa optamos por el beneficio de la duda y que el paciente vaya directamente a la coronografía y si se puede abrir la arteria, que se abra, mientras que las americanas han sido un poco más by the book, digamos, y si cogiendo las evidencias que hay, pues no hay ninguna evidencia robusta que se vaya a asociar con un beneficio claro. Yo creo que esa sería la diferencia, pero bueno, afortunadamente hoy en día no son muchos estos pacientes porque la gran mayoría de pacientes que se presentan después de 12 horas siguen teniendo algún tipo de síntomas. Es decir, estos pacientes no son muchos. Y en cuanto al por qué han optado no hacer ningún caso sobre el mojarse, digamos, entre el prasugrel y el ticagrelor y por qué sí un poco más ticagrelor based, realmente no puedo dar una respuesta concreta. Hay múltiples comentarios, algunos de ellos bien intencionados, otros de ellos mal intencionados. Unos dicen que sí que puede haber mucha penetrancia y que ha habido mucha utilización de ticagrelor por la estrategia que ha habido de venta de la compañía que tiene el ticagrelor en todo el mundo. Otros dicen que como se ha utilizado mucho más y hay más evidencia es por ello por lo que les daba un poco de miedo hacer una recomendación fuerte del prasugrel por encima del ticagrelor, pero lo que está claro es que ya yo lo he hablado con Sunil Rao, que es el chairman de las guías, no tiene mucho sentido. Yo les he puesto el texto que ellos están poniendo, que digan claramente que hay un trial muy grande que ha mostrado que hay una reducción del MACE, eventos duros, sin aumento del sangrado, y que esto no se traduzca en ninguna recomendación. Dicho es así, que ya les he comentado, nosotros hemos aplicado a la Comisión Europea y estamos ya esperando que tome la decisión final. Queremos realizar un ensayo clínico de más de 8.000 pacientes que va a tener una randomización 2x2, el Streamline Trial. Por un lado vamos a testar la pregunta de terapia doble integrada abreviada versus 12 meses, pero teniendo los endpoints isquémicos como primary endpoint, no el sangrado, que es lo que han tenido la mayoría de los trials, y luego en cada uno de ellos van a tener una segunda aleatorización a prasugrel o ticagrelor, de tal manera que no solamente los vamos a poder comparar en 12 meses de terapia replicando lo que hizo Lisa React 5, sino que también los vamos a poder comparar en esta monoterapia, que les decía antes que no se ha utilizado el prasugrel en monoterapia. Y esperemos que este sea el trial definitivo, pero todavía nos quedan unos cuantos años para poder dar respuesta a ello, y para cuando le demos respuesta a ello, pues muy probablemente incluso el ticagrelor ya esté también fuera de patente y a lo mejor sorprendentemente pues ya no hay tantas diferencias en cuanto a la utilización de uno u otro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, excelente, doctor, la charla. Me sumo a las felicitaciones y agradecer al comité por la invitación y por este espacio. Yo le quería preguntar, porque usted mostró que fueron pioneros en hablar del agregado de ezetimibe pocas semanas después de un síndrome coronario agudo, y este año se publicó el registro Sweetheart, que va un poco en esa línea. Entonces mi pregunta es, porque al menos desde la práctica puede ser tentador decir pacientes que ya vienen tomando estatinas y que no están en metas y tienen un evento coronario, o que al ingreso tienen valores lipídicos muy altos, si usted cree o ve que en algunos pacientes uno debería iniciar con terapia combinada de hipolipemiantes, porque a veces eso permite mayores descensos de LDL con menores dosis y más adherencia. Sí, muchas gracias, Sebastián. La pregunta es muy relevante. De hecho, en las guías del año 2023 ya este era el tipo de pacientes en el cual habría una recomendación. Era una recomendación clase 2, no era muy potente, pero sí que era una recomendación clase 2. Pacientes que se presentaban con un síndrome coronario agudo ya estaban en tratamiento con estatinas, una recomendación clase 2A para poder directamente ponerles ya con doble terapia, añadiendo el ezetimibe incluso durante el ingreso. Yo creo que en el fondo más o menos todos tenemos claro que the lower the better. Pacientes cuanto más riesgo tienen, más agresivos hay que ser, y si es un paciente que ya estaba tomando estatina, es verdad que algunos de ellos no es la máxima dosis tolerada, etcétera, etcétera,
pero es cierto que esos pacientes hay que, sobre todo si los queremos llevar por debajo de 55, hay que ser agresivo y quizá estábamos un poquito atados por la evidencia que había. Como has comentado, ha habido más evidencia después de la publicación de las guías, pero claramente es algo que incluso hasta dentro en un futuro a corto o a medio plazo se puede implantar casi como terapia de primera elección. Esto es lo mismo con la hipertensión arterial. Muchos años hemos dado un fármaco y hemos ajustado a dosis muy altas y luego poníamos la combinación de fármacos, y hoy en día ya la recomendación es empezar con una combinación de fármacos. Pues muy probablemente acabe siendo lo mismo. Quizá con los inhibidores de PCSK9 o lo que viene después, ¿no? El inclisiran o lo que fuere, eso ya puede tener otras connotaciones más económicas y de coste-eficacia y demás, pero el ezetimibe hoy en día se puede añadir perfectamente y yo creo que es una estrategia que se va a acabar imponiendo, como muy bien comentas. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que tal vez no lo tocaste en estas diferencias que son en los adultos mayores, que hoy tenemos cada vez más pacientes que tenemos en la unidad coronaria por arriba de los 75, 80 años. Creo que ahí la evidencia va a favor del clopidogrel en cuanto al tratamiento, pero bueno, quería ver un poquito tus comentarios y sobre todo hay algunos trabajos que usaron prasugrel 5 miligramos en este tipo de pacientes. Un poco quería ver tu visión en este grupo de pacientes. Bueno, es otro tema que es clínicamente muy relevante. Como dices, Luis, cada vez hay más pacientes añosos que vienen y les hacemos un manejo muy full, digamos, con manejo invasivo. En las guías, nosotros teníamos en la guía europea una recomendación 2B para utilizar clopidogrel en lugar de inhibidores potentes. Hubo mucha discusión, esto es algo que está como ¿no? en el backstage. Hasta el último momento no sabíamos si iba a salir un 2A o un 2B, porque esta es de las pocas recomendaciones que sí que hubo votación. Yo era más partidario incluso del 2A, porque yo creo que estos pacientes hay que tener son mucho más frágiles y hay que tener cuidado. En cualquier caso, bueno, se puede considerar. En cuanto al prasugrel 5, es verdad que es la opción y es lo que hay que dar a los pacientes añosos, pero hay pocos trials que igual que el Popular Age, que hayan comparado el prasugrel 5. En cualquier caso, yo creo que es muy razonable en estos pacientes tener mucho cuidado. Una estrategia que no decíamos específicamente en ninguna de las guías como una de las estrategias, pero podría ser el primer mes incluso, se les podría tener con algún antiagregante potente y luego pasado el mes hacer un desescalado a clopidogrel o directamente empezaría con clopidogrel o con prasugrel 5, que son probablemente más adecuados para este tipo de pacientes. Perfecto, clarísimo. Bueno, acá hay una pregunta del público que es un poco más enfocado a lo práctico, a lo cotidiano, que dice, un poquito hablamos de esto, pero dice, en la práctica cotidiana en España, a un paciente que ingresa por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que ingresa por la tarde, que no tiene criterios de angiografía de urgencia, y que se realizaría el otro día. ¿Qué hace usted, doctor? Digamos, si solamente le dan carga de aspirina y anticoagulación, y en ese caso, si respecto a la anticoagulación, utilizan heparina sódica o enoxaparina por la practicidad que tiene. Muy buena pregunta y aquí voy a responder también muy práctico lo que hacemos en mi hospital y en la mayoría de hospitales en el país. En la mayoría de los pacientes damos obviamente carga de aspirina, ya damos muy pocas veces carga de inhibidores de P2Y12, salvo que sea durante el fin de semana. Y el anticoagulante que utilizamos, aunque es verdad que la recomendación es clase 1 para la heparina no fraccionada y clase 2A para la enoxaparina, bueno, también tiene uno el fondaparinux, pero generalmente por la practicidad utilizamos mucho más la enoxaparina o el fondaparinux que la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada, aunque tenga muchos años se ha utilizado, pero es muchísimo más práctico y se maneja mucho mejor y de forma práctica es lo que utilizamos en España. Bien, perfecto. Nosotros actualmente la fondaparinux hace años, me acuerdo, la teníamos disponible, actualmente no, pero la verdad que, bueno, en su momento sí lo solíamos usar. Bueno, en honor al tiempo ya llegamos al tiempo que teníamos estimado para el webinar. La verdad que personalmente, como ya dije antes, excelente, siempre muy claro y siempre tan conciso con todos los mensajes. En nombre de todo el Comité de Cardiopatía Isquémica y de la Federación Argentina de Cardiología, para nosotros es un placer contar con la presencia y la participación suya, doctor. Así que bueno, esperemos pronto tenerlo y ojalá que sea de manera presencial en algún congreso, ya que sería muy bien recibido
como ya vino a Rosario el año pasado. Estaré encantado. Muchísimas gracias a ustedes y es un placer estar con vosotros siempre. Bueno, Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Hasta Buenos días luego. a todos. Hasta pronto. Chao. Gracias.